Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchos temas bastante interesantes con respecto al futuro del equipo Aston Martin. Tenemos que enseñaros diferencias reales que ha habido entre los dos coches de Red Bull, además de diferencias también reales que ha habido entre los dos coches del equipo Williams. Os tenemos que desvelar el suelo de Mercedes porque ha sido desvelado un vídeo donde se ve enteramente ese suelo, además de varias noticias bastante interesantes que veremos al final de todo este vídeo. Si queréis saltaros alguna parte, os recuerdo que tenéis en la descripción el índice con todos los temas que vamos a tratar. Y habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y primero tenemos que hablar acerca del equipo Aston Martin, porque esta es una pregunta que muchos de vosotros me habéis hecho con relación a la información que estuvimos dando en el día de ayer y quiero contestaros si es sobre todo lo primero, si están enfocados ya en 2024 y la versión oficial es que no. La versión oficial lo que han indicado en muchas ocasiones es que estaban trabajando todavía en el AMR23 desarrollando este monoplaza para tener un mejor monoplaza la próxima temporada. Eso es lo que Aston Martin, lo que Mike Crack, lo que Tom McCulloch han estado informando. Pero según la información que os estuvimos hablando en el día de ayer de Virutas de Goma, José María Zapico, ya vimos que lo que ha traído Aston Martin a este AMR23 era el desarrollo del AMR22 con ciertas partes, ciertos parches, por así decirlo, que llevaron la gente de Red Bull, que venían de Red Bull, como Dan Fallows, además de muchos otros integrantes. Eso es lo que ha sido este AMR23. Supuestamente el AMR24 podría cambiar radicalmente y que sea ese cambio que Dan Fallows dijo en la presentación de este coche, de este AMR23, ese cambio tan radical que íbamos a tener, ¿no? Que lo que estábamos viendo en la presentación era simplemente un tercio del monoplaza final, que ahora sí eso se lleve a cabo y se hagan ese segundo tercio de cambio, ¿no? Eso es lo que a lo mejor llegamos a ver para 2024, según la información que estamos viendo y según información complementaria que os vamos a contar en este vídeo, pero quería dejarlo también claro. Luego también ha habido una pregunta que me habéis hecho por comentarios y me ha parecido también bastante interesante, que había gente indicándome después de lo que contamos en el día de ayer, que si no se cree que los ingenieros, Dan Fallows y compañía, no hayan tenido implicación en el desarrollo de este monoplaza. Y eso no es la información. Es decir, la información es que este desarrollo de este monoplaza ha sido erróneo completamente, no han sabido llevarlo a cabo ese desarrollo. ¿Pero por qué? Porque el desarrollo de la MR23, el coche que vimos a principio de año, era evolución de la MR22 con ciertos parches como el alerón delantero, que era muy similar al de Red Bull, con ciertas diferencias, como distintos aspectos como los pontones, ciertos parches que en Aston Martin sabían que les iba a dar una mejora de calidad, pero que a partir de ahí desarrollarlo era muy difícil. ¿Por qué? Porque no pertenece a ese coche. Ya era complicado que funcionase, tuvieron suerte de que funcionaron, pero el desarrollarlo era aún más complicado porque si tocabas algo mínimo ya cambiaba radicalmente otra vez entero y ahí era jugártela que ahora volviera a funcionar y efectivamente no lo ha hecho, pero han tenido ese desarrollo y han sido también obviamente los protagonistas de un mal desarrollo que ha sido este AMR23. Supuestamente para el 2024 será un coche algo más eficiente. ¿Y cómo sabemos esto? Pues os lo vamos a complementar con mucha información, dando comienzo por las palabras del propio Fernando Alonso. El propio Alonso, que ya sabemos que ha sido él mismo quien ha confirmado que todavía se vienen desarrollos, se vienen actualizaciones en lo que queda esta temporada y ahora os vamos a informar más adelante al respecto sobre estas mejoras que en teoría van a llegar de Aston Martin y cómo van a ser, pero lo que ha comentado el propio Fernando Alonso en unas palabras que han pasado desapercibidas este fin de semana es que realmente en los fines de semana malos, en los fines de semana donde ellos no esperan conseguir un gran rendimiento, y esto también lo comentó en su día en Silverstone, pero lo ha vuelto a comentar en Japón y ha pasado bastante desapercibido, es que en estos tipos de fines de semana que ellos ya previamente son conscientes de que no van a rendir bien, lo que están haciendo es enfocar los entrenamientos libres para el desarrollo de 2024. Esto es algo que, como digo, ha pasado muy desapercibido. ¿Por qué están desarrollando el 2024? ¿Cómo lo están haciendo? Recopilando la mayor cantidad de datos en los circuitos que ellos son conscientes de que no van a rendir bien.
Fue en su día Silverstone, como os digo, lo ha sido Japón, lo será muy posiblemente Qatar. Ese tipo de circuitos, lo que comenta es que él mismo sabe que ese tipo de fines de semana pasan por entre bastidores, ha dicho textualmente, pero que los están llevando a cabo y los están aprovechando muchísimo más que muchos otros rivales, porque en lugar de estar pensando en ese fin de semana, están pensando en 2024. Eso lo ha comentado Alonso. También te quiero decir que aquí hay algo que viene mal para ese propio fin de semana, y es que al estar haciendo muchas comprobaciones para 2024, el balance para 2023, para esa carrera, para intentar conseguir la mejor configuración, desde luego que no sale tan bien. Y eso también puede ser lo que haya perjudicado tanto, porque estás utilizando muchas de esas horas únicamente recopilando datos de ¿qué tienes que cambiar? Eso es lo que ha comentado Alonso. Muchas configuraciones distintas. Cómo poner el alerón aquí, el alerón asá, el alerón por delante, el alerón trasero. Configuraciones para más pensando en clasificación, configuraciones más pensando en carrera. Eso es lo que prueban en este tipo de fines de semana y lo han llevado a cabo en mucho tipo de circuitos de los últimos que hemos estado viendo. Ellos lo han aprovechado al máximo y están aprendiendo muchísimo, no solo además en entrenamientos libres, sino también luego el comportamiento en carrera. Y por eso Alonso insistió tanto en que se habían llevado una grata sorpresa en Japón, porque tuvieron un rendimiento mejor del esperado, un rendimiento que ellos no pensaban que iban a tener, y eso al final es una grata sorpresa para ellos. Eso es lo propio que ha comentado Alonso, que lo que ha dicho es, por supuesto, hay muchas cosas dentro del coche y en la puesta a punto que son solo algunas direcciones experimentales para el próximo año. Esto todo lo ha dicho este fin de semana, pero ahora con toda la información que tenemos os lo recopilamos. También para el cuidado de los neumáticos, dando prioridad a la clasificación, dándole a la carrera, es decir, vemos ahí distintos tipos de configuraciones y pruebas que están haciendo para ver qué les sale más beneficioso, ¿no? Así que hay muchas cosas que pasan entre bastidores en los fines de semana difíciles. Estamos tomando notas, estamos aprendiendo de todo y estamos viendo lo que nuestros competidores están haciendo, especialmente McLaren, viendo los grandes pasos que han dado a lo largo de una temporada. Es un punto en el que fijarse y hay una inspiración para el año que viene. Eso lo ha comentado Fernando Alonso en este propio fin de semana, que nos viene muy bien con esta información que estamos teniendo del desarrollo que vamos a tener para el monoplaza de 2024. Y ahora os comentamos porque tenemos información de uno de los medios más importantes de Fórmula 1, pero antes de continuar os tenemos que hablar del patrocinador de este vídeo, NordVPN. ¿Qué es NordVPN? Muchos de vosotros os estaréis preguntando. Pues NordVPN es una VPN virtual, como su propio nombre indica. ¿Y qué podemos utilizarla? Pues una de las herramientas que más utilizamos aquí en el canal para traeros la mejor información posible es trasladar nuestra VPN a otro lugar. Con esto podemos ver contenido adicional que en nuestro lugar, en nuestra localización, no podríamos. Te pongo varios ejemplos. El ejemplo más claro en España aquí es Fórmula 1 TV. No tenemos acceso en España a Fórmula 1 TV, pero haciendo uso de una VPN virtual sí puedes contratar Fórmula 1 TV y puedes de esta forma obtener muchísima más información. Las 20 onboards, radios, todas las cámaras, como estoy diciendo, no solo las onboards, todos los datos de la carrera e incluso el live timing, que eso sí que lo puedes obtener aquí en España, pero te recomiendo mucho que obtengas Fórmula 1 Fórmula 1 TV completo. Además de todo esto, tiene más funcionalidades, como es el hecho de ver ese contenido adicional que en España por geolocalización no se permite. Y te voy a poner un ejemplo: que quieres ver las entrevistas que hacen en Sky Sports. Aquí no puedes, como te estoy enseñando ahora mismo en pantalla, pero abres NordVPN y ya trasladas tu localización. Estamos saliendo en España, la trasladas, por ejemplo, a Londres. Te conectas y ahora en este punto refrescas la pantalla y ya te sale esa entrevista que en Sky Sports han estado realizando. Como digo, tiene muchísimas funcionalidades, además del hecho de navegar seguro por internet, que eso es extremadamente importante, y te recomiendo que vayas al enlace que te dejo en la descripción y en el comentario fijado, donde vas a obtener 2 años, no 1, 2 años, 4 meses adicionales gratis y un plazo de evolución de hasta 30 días. Habiendo dicho ya todo esto, ahora sí vamos a dar continuación con la información que hay de Automotor
un Sport. ¿Qué podemos esperar de esta información que hay? Bueno, pues esta información nos asegura, para empezar, con unas declaraciones que recopilan de Mike Krack, que les habría dado al medio alemán. Por cierto, antes de comentároslo, Automotor Unesport es el medio, sin lugar a dudas, por lo menos en desarrollo, más fiable del mundo. Os digo que cuando hemos traído siempre informaciones de ellos, nunca han fallado. Os hemos traído muchas informaciones, ya lo sabéis, sois plenamente conscientes de ello, y os hemos hablado mucho acerca del desarrollo de Aston Martin. Ellos, la única mejora que dijeron fue las mejoras que dieron como noticia, quiero decir, fue las mejoras que había en Canadá. Otra cosa es que las actualizaciones de Canadá fueran mejoras o peoras, pero ellos informaron al respecto sobre ella. Luego, esa era información. Luego sí que es verdad que en opinión dijeron que en Silverstone a lo mejor había algo y no llegó nada, pero son las únicas mejoras que habían dicho por parte de Aston Martin. Siempre que os hemos traído mejoras de otros sitios, os las hemos comentado de qué sitios eran y nunca era de Automotor Unesport. Lo digo para que lo tengáis claro, que en este sentido son los mejores. Y en lo que recopilan en este sentido, como digo, lo que dicen de Mike Krack es las declaraciones que ha dado admitiendo que han fallado en este desarrollo. Se lo ha admitido a Automotor Unesport, diciendo que además, sobre todo, no es que hayan fallado en ese desarrollo, no es lo que dice Krack. Yo ya os digo, por la información además que hemos tratado de virutas de goma y demás, que han fallado rotundamente y lo estamos viendo por el rendimiento, pero simplemente lo que dice es que han fallado en hacerlo a la velocidad que lo han hecho los rivales. Krack insiste en que no es que hayan perdido rendimiento frente a Red Bull, sino que hay equipos que se les han colado entre medias. Eso es lo que dice Mike Krack. Además, lo que ha dicho el jefe del equipo Aston Martin es que afirman haberse sorprendido muchísimo de que en Silverstone no tuviesen el ritmo, y ese fue un claro indicativo de saber que realmente habían errado. Entre todo esto, recopilan también que McCulloch ha afirmado encontrar ya los puntos débiles que está teniendo este AMR23. Los puntos débiles ya los han conseguido encontrar. El punto está en que lo complicado no es encontrar esos puntos débiles, os lo puedo decir yo, y se ve bastante claro simplemente viendo las carreras, y yo no soy un ingeniero, quiero decir, es decir, ellos lo sabían bastante claro. El problema es que esos puntos débiles no son fáciles de solucionar, y eso mismo es lo que dice Tom McCulloch. Y además dice Mike Krack, antes de continuaros ya con el tema final de esta información y la más importante, Mike Krack ha dicho que las próximas carreras van a ser complicadas, y yo ya os lo he dicho, Qatar no se espera. Esto sobre el papel, todo sobre el papel, que digo, luego llegan y a lo mejor hace Alonso una maravilla, o vete tú a saber, o quizá hay un rendimiento mucho mejor, pero sobre el papel, tal y como está el coche, no se espera un buen rendimiento en Qatar. Yo sí espero mejor rendimiento en Austin, y no estoy diciendo que vayan a pelear, por supuesto, por el podio, pero sí un rendimiento mucho más competitivo. México tengo mis dudas, Brasil no se espera un muy buen rendimiento, Las Vegas tampoco. Aunque ayer os informamos de la preocupación que hay, y con esas bajas temperaturas que se espera que haya, vete tú a saber, pero no se espera que sea un buen rendimiento simplemente por las largas rectas. Y Abu Dhabi también es una incógnita para mí. Entre Abu Dhabi y México tengo esa incógnita que se decidirá mucho si llegan esas mejoras que ahora os informamos. Pero sobre este final de temporada, lo que comenta Krack es que va a ser unas carreras muy complicadas. Y esa información al respecto sobre las mejoras, ¿no? Mejoras para pensando en 2024. Bueno, pues en información de Automotor Unesport, las mejoras que se están hablando sobre el equipo Aston Martin serían ciertas. Os recuerdo que Automotor Unesport es el mejor medio en cuanto a mejoras, es el medio que no suele fallar en cuanto dicen que viene mejoras para cierto equipo, y hablan de que es cierto de que van a llegar ciertas actualizaciones. Lo único que podríamos no ver un rendimiento inmediato en el monoplaza introduciéndose esas actualizaciones que van a llegar. ¿Por qué? Porque lo que comentan es que es muy posible que metan un gran desarrollo, pero que esté ya todo enfocado en 2024, y con ese enfoque no veamos un gran rendimiento este año, pero lleven beneficio para la próxima temporada, porque ya llevarán datos recopilados y porque es al final ya la línea de desarrollo que sí que quiere coger Aston Martin, porque sabemos que con la línea de desarrollo de la MR23 ha sido fallida. Eso es lo que están informando, ese es el paquete de actualizaciones, ¿no?, que en teoría se está comentando, se rumorea mucho México. Al final México es sobre todo, por supuesto, por el hecho de que es un fin de semana que no hay formato sprint, el próximo fin de semana sin formato sprint, porque se viene Qatar, que tiene sprint, y se viene Austin, que también lo tiene, entonces el siguiente sin sprint es ello. Se rumorea mucho en México, no hay fecha, tampoco lo han dicho Automotor Unesport, pero informan de que ese paquete de actualizaciones, ese paquete de cambios sería ese enfoque. Así que veremos si esto acaba llegando, veremos si es lo que acaba ocurriendo, y vamos a continuar con el siguiente de los temas, ya dejando a un lado el equipo Aston Martin, y os tenemos que hablar acerca de las diferencias reales
que ha habido entre Max Verstappen y Checo Pérez. Sí, al igual que lo hubo en el Gran Premio de Singapur, ha habido diferencias reales entre los monoplazas de Verstappen y de Checo. Sí, es real, ha habido cambios, pero ¿qué cambios han sido? Simplemente un ajuste mínimo, además, que os voy a enseñar ahora mismo la imagen, pero ha sido un ajuste mínimo en el alerón delantero. Es el único cambio que han tenido los dos monoplazas en este Gran Premio de Japón, pese a que mucha gente siga insistiendo en que los monoplazas son distintos. Los monoplazas son iguales, lo único que las configuraciones no. ¿Por qué no son iguales? Porque cada piloto pone la configuración más idónea para él, pero esos cambios han sido reales en este Gran Premio de Japón. Y no han sido los únicos. En Singapur sí que a esto se les unió McLaren, pero McLaren es porque Norris llevaba las mejoras y Piastri no. La imagen que tenemos y la imagen que tenemos con los cambios es esta misma. Estáis viendo que se ven cambios en ese alerón delantero, que son los únicos cambios que hay en todo el monoplaza, tanto en el coche de Verstappen como en el coche de los Williams, en el coche de Albon y en el coche de Logan Sargeant. Vamos a enfocarnos primero en las diferencias que tienen en Red Bull, luego nos paramos a ver las diferencias que tienen en Williams. Por cierto, esto es una imagen, muchísimas gracias a Luis Fe F1, recomiendo que le sigáis, que siempre suele subir estas imágenes, y aquí vemos el único cambio que hay realmente, que es en este alerón delantero, en la configuración de este alerón delantero, que podríamos llegar a pensar que al final tiene más carga aerodinámica el monoplaza de Max Verstappen, pero ya está, es preferencia del piloto que prefirió llevar más carga aerodinámica. En el caso de Singapur, por ejemplo, también ocurría al revés, Checo iba más cargado de aerodinámica, y son los únicos cambios que tienen los dos monoplazas, así que os lo dejo aquí un momento para que lo veáis, que esta es la única imagen que vais a encontrar de cambios en el coche entre Checo y Verstappen, más allá de a lo mejor ciertos mínimos cambios, pero que son cambios de sensaciones de los propios pilotos, y este cambio sí que es bastante más grande entre Albon y Sargeant, pero no deja de ser también un cambio por configuración, aunque es bastante extraño, ¿no? Sí que ya tuvieron también un alerón distinto en el pasado Gran Premio de Singapur, y en este Gran Premio también llevan uno distinto, sobre todo con esta parte, esta pletina metálica más arrastrada hacia la izquierda en el lado de Sargeant, más llegada al centro en el lado de Alexander Albon. Pero como os digo, como os informo, esto al final es sobre todo la preferencia de cada piloto en cuanto a la configuración aerodinámica que prefieren llevar. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a pasar de tema, y tenemos uno muy interesante. Ha quedado al descubierto el suelo del Mercedes. Ya os hemos informado también de que este fin de semana quedó al descubierto el suelo del Alfa Tauri. Es más, es que el del Alfa Tauri se vio completamente en televisión, porque lo pillaron en Sky Sports, que estaban haciendo el paseo típico de Ted Kravitz por el paddock, y justo en ese momento, con las cámaras enfocando además al pit lane, al lado, al box de Alfa Tauri, justo sacaron los ingenieros el suelo del Alfa Tauri por la parte además donde es lo importante, no por la parte donde se pone el chasis, sino por la parte del fondo, que es lo interesante. Así que bueno, eso ya os estuvimos informando, y tenemos también este vídeo que se ve el suelo del Mercedes del coche de George Russell. ¿De cuándo es esto? Esto es de Singapur, pero ha salido ahora, también quizá con todo el Gran Premio y demás que se venía ahora de Japón. No salió este vídeo, pero ha salido ahora de un usuario en Instagram que se llama Dr. Doom. Así que este es el vídeo que tenemos ahora mismo para poneros aquí, y le vamos a dar al play y vamos a ver el suelo de este Mercedes, ¿no? Vemos aquí, para empezar, os lo paro ya de por sí primeras, vemos la cantidad de ingenieros que hay ahora mismo aquí, en donde Mercedes tratando de evitar, ¿no?, que se viera ese suelo, pero bueno, lo estáis viendo ahí. Aún así le damos a continuación y ya fijaros ahí se ve ya un poquito. Fijaros cómo este hombre de aquí, este señor, intenta taparlo, intenta que se vea lo menos posible, pero ya os digo yo que no va a ser posible evitar que se vea este suelo. Continuamos, le seguimos dando, fijaros cómo lo intenta, y ahí ya lo pierde, ahí ya no puede, no sé la verdad que estaba intentando de hacer, que estaba tratando. Ese es el suelo del Mercedes, se va a ver incluso un poco mejor, creo, más adelante, así que ahora os lo ponemos ahí, que no vemos ninguna cara. Bastante interesante el suelo, porque ahora os voy a poner la comparativa con uno de los suelos, el suelo más importante, ¿no? El suelo más interesante que tenemos de la parrilla. Ahora mismo os la pongo, ¿no? Vamos a continuar viendo hasta el final este vídeo, que vemos cómo se levanta un poco. Realmente el suelo del Mercedes ya se había visto, se vio en el mismo fin de semana del suelo que os voy a poner ahora. Y realmente
no ha evolucionado mucho. Es lo mismo que ya teníamos anteriormente. O sea que en ese sentido vemos que no ha habido un gran desarrollo en el Mercedes, quizás sobre todo en estas partes, partes de aquí, partes de superiores, ahora os indico cuáles, pero más allá de ahí no hay gran cambio en este Mercedes, en este suelo, lo que pudimos ver en Mónaco y lo que estamos pudiendo ver ahora. Sabemos que en sí no han llevado ningún cambio en el suelo. El equipo que llevó cambios en el suelo en Singapur fue Ferrari, no se ha podido ver, una lástima en ese sentido. Así que bueno, vamos a ver si finaliza ya este vídeo que está por finalizar. Aquí ya ha finalizado y por supuesto fijaros en esta imagen, quedaros con cómo es este suelo, cómo está siendo el suelo de este W14 y este es el suelo por supuesto con el que lo queremos comparar, con el suelo del Red Bull. No es la mejor imagen para compararlos porque ya sabemos cómo estaba posicionado. Os lo vuelvo a poner si queréis también en pantalla. El monoplaza, el Mercedes estaba posicionado así, entonces se ve de una forma distinta. Luego el Red Bull tiene muchas ondulaciones también por la parte interior, pero también es bastante interesante ya de por sí ver lo visual que es. Vemos esta ondulación que no la tiene el Mercedes, pero sobre todo lo importante es por la parte de aquí, por la parte de la panza, que también cambia bastante, aunque ya está bastante enfocada casi en el suelo que tiene el Red Bull. Así que bastante interesante esos cambios que han podido, mínimos cambios que han podido introducir en el Mercedes. Simplemente os quería poner ese vídeo que ha salido el Mercedes al descubierto, la parte más importante de estos monoplazas, ya os lo hemos comentado en alguna ocasión, alrededor del 70% se puede llegar a conseguir con estos suelos de los monoplazas, pues ese es el del Mercedes. Y vamos a continuar, tenemos las dos noticias bastante interesantes que os habíamos contado al principio del vídeo y finalizaremos con este, que el primero de todos os tenemos que informar, ya está confirmado, Liam Lawson se va a volver a subir al Alfa Tauri, se subirá a este Gran Premio de Qatar y se espera que sea el último fin de semana que corra él. Lo digo de esta forma porque desde Singapur se esperaba que llegara Ricciardo, pero se ha ido retrasando todo un poco. También provocado por el gran rendimiento que está teniendo Liam Lawson, hay gente que pide que se mantenga durante toda la temporada, pero ya además, habiendo sido anunciado Ricciardo para la próxima, no tendría ningún tipo de sentido, por supuesto, pero Liam Lawson va a seguir corriendo en este Gran Premio de Qatar. Se espera que en Estados Unidos regrese Daniel Ricciardo. El rendimiento de Lawson la verdad que ha sido bastante bueno, ya hemos hablado bastante de él, es una lástima que no vaya a tener asiento en la próxima temporada y es a las malas, si se necesita que corra en Austin, puede, cuando no puede es México. Así que yo creo que si llega un poco apurado Ricciardo, yo creo que van a esperar a México a su regreso y que corra Liam Lawson. Lo curioso ya de aquí ya no es solo que Liam Lawson vaya a volver a correr en un gran premio, ¿no? Sino que es el hecho de que casi va a correr más grandes premios que los que ha corrido Daniel Ricciardo. Bueno, ya le ha superado, ¿no? Porque al final Ricciardo únicamente corrió Hungría y Bélgica y los libres del Gran Premio de Países Bajos. Pero es que Lawson corrió Países Bajos, corrió Italia, ahí ya la había igualado. Pero es que después, además, ha corrido Singapur, ha corrido Japón y va a correr Qatar. Va a correr 5 carreras. Claro, Ricciardo, si regresa a Estados Unidos, y ponemos el interrogante, si regresa a Estados Unidos, llegará a correr 7 carreras frente a las 5 de Lawson, pero si no, ya son 6 y 6, es decir, que sería bastante curioso eso, ¿no? Pero bueno, eso es por parte de Liam Lawson lo que os teníamos que comentar, y lo último que os tenemos que hablar, la última noticia que tenemos bastante interesante además, porque el propio equipo Williams ha indicado directamente que por culpa de Logan Sargeant no están pudiendo desarrollar tanto el monoplaza de la próxima temporada. Asimismo, lo ha dicho James Vowles, el jefe del equipo Williams, sabemos antiguo jefe de estrategia en el equipo Mercedes, lo está haciendo genial en la entidad de Grove, y lo que ha comentado es que la gran cantidad de accidentes que están teniendo Logan Sargeant les está costando un dinero valiosísimo para el desarrollo ya no de este monoplaza, porque este coche de Williams ya no lo van a tocar más, sino para el monoplaza de 2024. Y esto, sobre todo, yo ya más os lo comento, ya no por el desarrollo de Williams para la próxima temporada, sino para la noticia que estamos hablando bastante en las últimas semanas, del hecho de qué pasará con Logan Sargeant. ¿Se mantendrá el próximo año? Pues si ya el jefe de equipo te está diciendo a la prensa, le está diciendo que le está costando dinero al equipo, veremos, pero
ya entonces empiezo a dudar bastante más, porque es que es una declaración bastante fuerte el hecho de decir que le está costando dinero, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice James Vowles al respecto sobre Logan Sargent, que está frenando ese desarrollo del Williams para 2024 por la gran cantidad de accidentes que están teniendo. Un desarrollo de 2024 que Vowles en alguna ocasión ha hablado acerca de él y lo que ha comentado es que tienen un plan bastante enfocado en mejorar en 2024, pero sobre todo 2025. Él lo ha hablado directamente desde que llegó, diciendo sobre todo, porque Williams partía desde una posición también más baja, pero que el plan pasa a 2025, incluso ya casi 2026 con la nueva reglamentación. Pero en ese sentido lo está haciendo genial, creo que está haciendo un trabajo muy bueno y espero que cumpla las expectativas, que cumpla lo que está consiguiendo hacer en estos primeros pasos y lleguemos a ver de nuevo a un Williams en la zona delantera que desde luego yo creo que se lo merece. Así que ya, habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, dale un like y suscríbete si te ha gustado porque apoyarás muchísimo el canal y te recomiendo también que actives la opción de miembros que hay ciertos beneficios, te recomiendo también que vayas a ver NordVPN que te lo dejo en los comentarios si quieres tener esa VPN virtual que es bastante recomendable. Y habiendo dicho todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.